Bueno, vamos a comenzar a explicar algunas ideas que nos van a ser necesarias, nos van a ser muy útiles en el desarrollo de la materia para poder entendernos con más claridad. Uno de los primeros temas que deberían conocer es el análisis matemático. La idea no es desarrollar la materia acá, sino dar las ideas fundamentales, aquellas ideas sin las cuales no se puede continuar explicando otras materias por la falta de vocabulario, por la falta de forma de cómo definir las cosas. En la antigua escuela técnica, esta materia se daba en cuarto año. Por lo tanto, cuando el alumno llegaba, ya desarrollado el cuarto año y en el quinto y en el sexto, tenía una idea fundamental del análisis matemático y por lo tanto podía entender bien las materias técnicas. Las materias técnicas no pueden entenderse de otra manera que no sea por medio de este lenguaje. Es como pretender explicar una materia sin conocer el idioma en el cual la persona con la que está hablando, la persona que está explicando, está hablando en ese idioma. Bueno, lo mismo va a ocurrir acá. Si nosotros explicamos termodinámica o mismo también proyecto y empleamos constantemente expresiones de análisis matemático que el alumno debió haber visto, pero que no vio, por diversos motivos, se hace muy dificultoso para el alumno, y lo comprendemos, muy dificultoso, y no puede continuar adelante entendiendo lo que el profesor va explicando clase tras clase. Entonces, yo durante mucho tiempo traté de que los encargados de ese tema se ocuparan de explicarlo a su debido, primero que nada, explicaran los temas fundamentales, pero evidentemente es una situación que no dio resultado, y yo también lo comprendo porque ellos también se encuentran con que les faltan elementos para poder desarrollar. Entonces, no me queda más remedio que ocuparme de dar las ideas fundamentales como para que podamos seguir adelante. Pero quede claro que yo no dicto esta materia, no explico esta materia y no debe tomarse esto como fundamento cuando vean la materia efectivamente. Es los conceptos fundamentales. Empezamos a explicar algo como para que tengan una idea y de esa manera les sea posible llegar a comprender los conceptos técnicos. El análisis matemático en realidad es una de las tantas ramas de la matemática. Fue desarrollada simultáneamente por dos personas, Leibniz y Newton. Leibniz era del año 1646, nació en Leipzig, Alemania, y Newton era del año 1643 y era inglés. Los dos desarrollaron la materia de una forma, desarrollaron el tema del análisis matemático, el cálculo diferencial, de una forma casi simultánea. Y esto llevó a una controversia muy importante en esa época. Fíjense que estamos hablando que esto debe haber ocurrido a fines de los 1600, principios de 1700. Llevó a una controversia muy importante quién era el autor real de esto. Y fue a la Academia de Ciencias que dictaminó, después de estudios que hicieron, que el autor, verdaderamente el creador del análisis matemático, había sido Isaac Newton. Hay un problema. Ustedes hoy escuchan constantemente situaciones relacionadas con el tema de la justicia, las irregularidades de los fallos, etc. Bueno, en esa época, créanme, también ocurría. Porque Isaac Newton era el presidente de la Academia de Ciencias. Entonces es muy difícil que la Academia de Ciencias le diera la razón a Leibniz
que tal vez haya sido quien primero lo desarrolló, porque su mismo presidente era juez y parte. Lo cierto es que quedó como que Newton es el creador del análisis diferencial, del análisis matemático, del cálculo diferencial, y Leibniz, pocos se acuerdan de él. Pero hay una situación que a ustedes los va a hacer reflexionar. La notación que empleamos nosotros el día de hoy, al siglo XXI, es la de Leibniz. La notación que se empleó siempre fue la de Leibniz. La notación de Newton, la escritura de Newton, era muchísimo más complicada. Si ustedes, ahí hay un video que se da por los canales de cable que muestra este tema y explica, va a la casa donde vivió Leibniz, que se sigue conservando como museo, donde vivió Leibniz, que se sigue conservando como museo en Leipzig, Alemania, y muestra los manuscritos originales de este señor, que después de que perdió el juicio entró en una depresión y tuvo una serie de problemas, y van a ver que son la misma nomenclatura, más o menos, que la que empleamos hoy. En cambio, si van a ver los manuscritos de Newton, él empleaba algo que decía lo mismo, pero era mucho más complejo de entender. Entonces, la verdad que creemos que seguimos la idea de Leibniz. De todas maneras, es anecdótico y no hace la cosa. Ustedes en matemática, y sobre todo en matemática moderna, les han mostrado el tema de las funciones. Y les han dicho, con toda razón, que dado un eje cartesiano y x, y dada una función cualquiera, que nosotros en análisis definimos como y igual a f de x, y quiere decir que y es función exclusiva de x, no depende de otra cosa que x. X es la variable independiente e y es la variable dependiente. Dada una función igual a f de x, definíamos el dominio como los puntos de partida, partíamos de los valores del dominio y obteníamos valores en la imagen. Y los puntos que estaban debajo de la función los llamaban codominio. Y correcto. Esta fue la definición moderna de la función. Pero restringe muchas otras curvas a las cuales nosotros tenemos y aplicamos el análisis matemático que no cumplen con esta condición. Por ejemplo, funciones que son inversas, como por ejemplo las funciones con varias imágenes, como, te dirán cuáles, y igual a arco seno de x, arco coseno de x, y todas las arco son todas funciones que tienen varias imágenes, o sea que yo por cada valor del dominio, ¿ven? Tengo muchas, no necesariamente infinitas, pero tengo muchas imágenes. Estas funciones que desde el punto de vista de la matemática tradicional no son funciones, para nosotros es lo mismo. Es decir, que estas y estas son todas iguales a f de x y ambas las vamos a tratar en un plano de igualdad, sin preocuparnos demasiado por si tienen o no tienen varias imágenes, porque eso no hace a nuestro estudio. Infinidad de funciones se desarrollan en este eje, y inclusive en ejes inclinados, que también tienen varias imágenes, y sin embargo se aplica perfectamente. Entonces, no restringirse a esto, sino que ser bien amplio. Todas aquellas funciones que tienen representación en el plano IX son útiles para nosotros, porque son funciones que tienen que ver con las ramas técnicas y son aplicables en el análisis. Los pasos que debemos dar es, primero entrar en la idea del diferencial, límite, derivada e integrales. Una función como esta, vamos a dejar en claro que en termodinámica, para nosotros las funciones están orientadas. Las transformaciones están orientadas. En el análisis no es necesario.
pueden, más adelante sí, pero por ahora no es necesario. Tomemos un punto inicial, por ejemplo x, de abscisa x y ordenada y igual a f de x, y tomemos un segmento a continuación, o incrementemos el valor de x. Yo acá lo he magnificado, he tomado un valor de delta x mucho más grande, enorme, casi comparable con el x. Entonces el segundo punto que yo voy a estudiar es x más delta x, y llamo función incrementada. Esta es la función sin incrementar y esta es la función incrementada. La imagen, obviamente, también, cuando la variable independiente era x, era igual a f de x, y cuando la variable independiente está incrementada en x más delta x, será y sub 1 igual a f de x más delta x, y es y más delta y. Y más delta y. Este valor que está acá resulta delta y. Estos deltas, delta es esta letra griega, un triangulito, es mayúscula. Estos incrementos son números, son magnitudes. Por ejemplo, yo puedo incrementar en 0,2, 0,3 de la unidad, 0,5, lo que quiera. No tengo problema, puedo incrementarlo libremente y va a resultar una función también incrementada en el valor que a mí me resulta. Pero ¿qué ocurre? Toda la gracia que tiene, el motivo por el cual hacemos todo este estudio de análisis, es que las funciones son variables en estos incrementos. Y acá es una variación fácil, pero acá podría haber hecho cualquier cosa podría haber ocurrido en el medio, y yo tomaría el valor final de f de x más delta x como si no hubiera pasado nada en el medio. Y lo que nosotros queremos es que lo que es variable lo podamos considerar como constante. Y para que lo que es variable en un incremento lo podamos considerar como constante, el delta x tiene que ser muy muy pequeño. Muy muy pequeño. Y para que yo tome ese delta x muy muy pequeño, tengo que introducir el concepto de diferencial. Es decir, de incremento nos vamos a diferencial. ¿Cómo es el diferencial? Imagínense ustedes que el segmento AB, que tenemos representado acá, fuese el incremento de x. Y yo dijera, vamos a cortarlo, vamos a tomar la mitad. Y después la mitad de la mitad. Y después la mitad de la mitad de la mitad. Y así sucesivamente voy creciendo en pequeñez y cada vez voy achicándome a la mitad. ¿Habrá algún momento en el cual yo ya no podré dividir por 2 el segmento? No, yo siempre lo voy a poder hacer. Aunque sea muy pequeño, también lo voy a poder dividir por 2 y tener otro más pequeño todavía. Entonces, esa magnitud tan pequeña como uno quiera, un número tan pequeño como uno quiera, es lo que llamamos diferencial. Ahora ustedes se preguntarán, ¿el diferencial es, por ejemplo, 0,00000001? No, porque puedo tener uno aún más chico. ¿Y podría ser 1 por 10 a la menos 80? No, porque podría tener a 1 por 10 a la menos 160. O sea que el diferencial no tiene un número. No se puede medir con un número. Es una magnitud tan pequeña como se quiera. Es una idea. Es un pedacito de variable tan pequeña donde la variación de la función
pueda considerarse como constante. Es una idea intelectual, tan pequeña como se quiera, pero no la puedo medir nunca. Es decir, es infinitamente pequeña. Ahora bien, vamos a tomar una función como esta. Entramos a la idea del límite. Y límite es acercarse al punto en estudio. Vamos a tomar una función como esta, igual a f de x, sin mayores pretensiones, y vamos a tomar un punto x1 que tiene un valor L1. Ningún problema. Si yo tomara, por ejemplo, supongamos que este fuera 22, y de este lado tomara, por ejemplo, 21,8, voy a obtener un valor un poquito más pequeño. Tomara 21,9, 95, 21,98, me voy acercando por la izquierda, pero nunca lo toco al punto. Entonces digo que en el límite, cuando x valga 22, la función va a valer l. Bueno, eso es acercarme por la izquierda. También podría haberlo hecho acercándome por la derecha. Si acá hubiese tomado 22,008, por ejemplo. También podría haberme acercado por la derecha y haber obtenido un valor. Y uno diría, son iguales. Bueno, son iguales a veces, y a veces no. Por ejemplo, tomen el caso de la función tangente. Y igual a tangente de x. La función tangente, que ustedes recuerdan de trigonometría, ¿no es cierto? Hacen el círculo trigonométrico, toman la tangente acá, y este ángulo es el ángulo, es la x, ¿no es cierto? El argumento. Y para 0, cuando x vale 0, la tangente, que es este segmento, es 0. Cuando x valga pi, o sea, media vuelta, el valor, perdón, cuando x valga pi sobre 4, pi sobre 4, el valor va a ser, fíjense, muy grande. La tangente toma un valor muy grande y va a un valor infinitamente pi sobre 2. Toma un valor infinitamente grande, entonces la función se va a un valor que ya, digamos, con ángulo de 89 grados, toma valores enormes. Luego, si yo paso al segundo cuadrante, trazo el ángulo, este sería x en el segundo cuadrante, veo que también toma un valor, pero negativo. Es decir, que la función parte ahora de un valor infinitamente grande en forma negativa, o sea, muy pequeñísimo, menos infinito, y va a llegar a ser 0 cuando de media vuelta, y luego va a volver a ser infinito cuando llegue a completar. Es decir, que aquí, si yo me voy por la izquierda, puedo obtener un valor más infinito. Acá tenemos pi sobre 2. Y si voy por la derecha, voy a obtener un valor menos infinito. Quiere decir que el límite de la función tendiendo por la izquierda es totalmente diferente del límite de la función tendiendo por la derecha. Esto es un caso extremo. Hay funciones, como por ejemplo si yo tomara una función como esta, que tiene valores diferentes en el límite, pero no tan extremadamente distintos. Es decir que el límite depende de dónde, si yo me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, puede tomar valores diferentes o iguales. Tenemos que definir qué llamamos por función continua. Función continua es aquella donde se dan tres condiciones. Que el límite de la función tendiendo por la izquierda es igual al límite de la función tendiendo por la derecha, como este. Además, que la función existe, o sea que no está dividida por 0. La función existe. Acá
en este punto no existe la función. En 90 grados no existe. Acá tiene que existir. Entonces yo tengo que decir que el límite por la izquierda igual al límite por la derecha, que la función existe y tiene valor, y que el límite, por cualquiera de los dos lados, porque son iguales, es igual a la función. En esas condiciones estoy frente a una función continua. Continua. Ahora vamos a, llegado acá, en la materia de análisis matemático, lo que suele hacerse es presentar una cantidad enorme de ejercicios, aburridora, donde al principio es muy sencillo porque simplemente consiste en reemplazar el valor de la X por el valor al cual tiende y sale el resultado. Pero después les van a presentar una serie de problemas donde son funciones racionales, o sea, funciones con denominador, donde el denominador para el punto en el cual la función tiende, o sea, hacia donde uno quiere calcular el límite, se hace 0. Entonces, como dividen por 0, no pueden hacerlo. No lo pueden hacer. Y cuando le da, por ejemplo, 0 sobre 0, significa que es indeterminado. Indeterminado no significa que no tenga valor. Significa, el término indeterminado en matemática significa que por este camino no, por otro. Por este camino no voy a obtener un resultado. 0 sobre 0, infinito, perdón. 0 sobre 0 es indeterminado. Infinito sobre infinito es indeterminado. Y esto significa que por este camino no, pero no que sí que no tenga valor. Entonces lo que hay que hacer es trabajar el numerador y el denominador, factorizar, multiplicar por algo y dividir por algo, buscar la forma que permita tener el valor. Generalmente se logra. Hay una serie de reglas. Pero con este tema que lo hacen bastante complicado, para que el alumno pueda desarrollar habilidades matemáticas, pero que hace que retrase los conceptos que nosotros necesitamos para nuestra función, que es desarrollar materias técnicas, llegan más o menos en clases normales y presenciales hasta el mes de septiembre y siguen con límites y se deleitan explicando funciones complicadas que no se aplican jamás y que debería explicar algo más claro. Nunca en la vida van a calcular un límite. Lo van a usar mucho como concepto, lo van a usar mucho para seguir adelante aplicando definiciones, pero no van a calcularlo. Rarísimamente van a calcular un límite. O cuando mucho, cuando lo tienen que calcular, es tan evidente que no hay problema. Entonces, todo esa cantidad enorme de problemas que se presentan sirven para los matemáticos, pero nosotros no somos matemáticos, nosotros somos ingenieros o técnicos que queremos aplicar la matemática para poder entender conceptos tecnológicos. Entonces, yo no me opongo a eso, pero la verdad es que hasta acá terminamos, acá llegamos. Ya tenemos la idea del límite, hasta acá llegamos. Yo no voy a entrar a hacer ejercicios, ni me preocupa, ni me interesa, ni me hace falta. Entonces ahora vamos al paso siguiente, que sí es muy, muy importante, que es la derivada. Bueno, para calcular la derivada, vamos a tomar una función como esta, y igual a f de x, ¿dónde estaba? Derivable continua en todo el intervalo en que yo estudio, y vamos a tomar un valor x de la función y un valor incremento de x. Obviamente acá tengo f de x más incremento de x. Naturalmente la imagen será f de y más incremento de y. Y yo podría unir los puntos origen, iniciales y finales del segmento incremento de x y trazar una recta, y voy a tener
una secante. Una secante, como suponen, debían haberlo explicado, o si no, búsquenlo en algún lado, pero una secante es una recta que corta una curva en dos puntos. Ahora vamos a acercarnos, vamos a ir tomando un delta x cada vez más pequeño, y así llegaremos a una función como la que estamos dibujando acá, donde el delta x1 es el que partimos de origen, el delta x2 es un poquito más chico, el delta x3 es un poquito más chico, y así obtendríamos hasta que el delta x sea tan pequeño que la secante sea una tangente. La secante a la curva, como los dos puntos se van acercando cada vez más, llega un momento que es prácticamente una tangente y llega un momento que es una tangente. ¿Cuándo es una tangente? ¿Cuándo es una tangente? Cuando el delta x tiende a 0. Entonces acá aplico la idea del límite y digo que el límite de la función incrementada f de x más delta x sobre delta x sobre el incremento de la variable independiente, para cuando delta x tiende a 0 es igual al límite, para cuando delta x tiende a 0 delta y sobre delta x, y es la derivada de la función que designamos como y' y que también podríamos designar como dy sobre dx. Entonces la función y' también algunos les pueden escribir así, y está bien, y algunos usan esta función derivada de y. Esta tiene mucho más que ver con la forma como escribía Newton. Para nosotros, esta función derivada es muy importante porque es la función, es la pendiente de la curva y nos da la velocidad de crecimiento. Bueno, enseguidita estamos nuevamente, vamos a hacer un pequeño intervalo. Bueno, continuamos. Entonces, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Continuamos entonces con el tema de las derivadas. Habíamos presentado la idea de una función y igual a f de x, y tomamos un valor inicial, x, un valor incrementado, x más delta x, resultaba una imagen y más delta y decíamos que la derivada era el límite de la función incrementada sobre la función sin incrementar, de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente para cuando delta x tiende a 0. O sea que es el límite para cuando delta x tiende a 0, delta y sobre delta x, diferencial de y sobre diferencial de x, es la nomenclatura habitual que se emplea para definir la derivada. Y la derivada es la tangente. Y su valor es la tangente del ángulo que forma con respecto al eje x. El valor de la tangente es directamente la derivada. Vamos a ver algunos casos. Bueno, ¿cómo se hace prácticamente? Prácticamente lo que continúa es tomar la función, incrementarla, restarle la función, perdón, acá hay un problemita que es, acá tengo que menos f de x, ahí está, ahora sí. Menos la función sin incrementar, dividido delta x, hacer el límite y obtener una serie de fórmulas. Ustedes, como todos, vamos a emplear una tabla, que yo les voy a adjuntar, un PDF, una tabla de derivadas donde hay decenas de derivadas, centenares, hay libros completos, que muestran las derivadas ya calculadas, pero no calculadas para cada punto, sino la función cual su derivada. Yo voy a mostrar algunas, nada más, para tener una idea. Si es constante, que es este caso, ¿cuál es la derivada? La pendiente. ¿Y la pendiente cuál es? 0. No tiene ángulo. El ángulo es 0. Está coincidente con en el círculo trigonométrico, está coincidente con el eje x. Entonces, y' vale 0. Si es igual a x,
es una recta a 45 grados, y' vale 1. La tangente de 45 grados es 1. Si y es igual a x cuadrado, se demuestra que y' vale 2x. Si y es igual a x a la n, y' es igual a n x a la n menos 1. Por ejemplo, yo acá muestro, si y es igual a x, por ejemplo, al cuadrado, y' es igual a 2x. Si y es igual a x a la cuarta, y' es igual a 4x al cubo. Si y es igual al logaritmo natural de x, y' es igual a 1 sobre x. También lo muestro acá. Si es una suma de funciones, entonces la derivada es la suma de las derivadas. Obviamente, si es una resta, también. Más o menos, más o menos. Si y es igual a un producto de funciones, donde la llamo u y b, donde u es igual a u de x y b es igual a b de x, o sea, son funciones cada una por separado. La derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Si es un cociente y igual a u sobre b, la derivada es la primera derivada menos la segunda por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar sobre b al cuadrado. Si es igual a seno de x, la derivada es el coseno. Si es igual al coseno, la derivada es menos seno. Menos seno. Si es igual a e a la x, la derivada sigue siendo e a la x. Si es igual a la x, número distinto de e, y es igual a la x por el logaritmo natural de a. Y bien, vamos a hacer alguna idea nada más, alguna idea. Y es igual a x cuadrado, su derivada es nx a la n menos 1, o sea 2x. E es igual a x a la cuarta, y prima es nx a la n menos 1, es 4x a la 4 menos 1, 3, 4x al cubo. Y es igual al logaritmo natural de x, y prima es igual a 1 sobre x. Y es igual a seno de x, y prima es igual a coseno de x. Y es igual a seno de x cuadrado. Acá la cosa cambia. Esto no es x, es x cuadrado. Entonces, es lo que llaman funciones anidadas o función de función. Es el producto de las derivadas. Le van a complicar la existencia con este tema infinitamente, pero es el producto de las derivadas. Si es igual al seno de x cuadrado, entonces y prima es igual a, esto lo considero como una sola cosa, digo coseno de lo que hay adentro, coseno de x cuadrado, por la derivada de lo que está adentro, 2x. Ahí está. Es 2x coseno de x cuadrado. Vamos a ver el caso que fuera un producto, y es igual a 4x cuadrado por el seno de x. A 4x cuadrado lo llamo u, y a seno de x lo llamo b. Entonces u es igual a 4x cuadrado. Su derivada es 8x, porque es 4 constante por la derivada de la variable 2x, 8x. Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar 4x cuadrado, por la derivada de la segunda, la derivada del seno es el coseno. Ahí tenemos la función. Y después podemos trabajar y hacer lo que uno quiere. Vamos a ver el cociente. Y es igual a 4x al cubo sobre 2 por x menos 1. X más 1. Y prima es, llamo con u a 4x al cubo. La derivada es, por lo tanto, 4, constante, 4, por la derivada de la función que está dentro, que es 3x al cuadrado. Por lo tanto, es 12x cuadrado. Eso es u'. B es 2 por x más 1, por lo tanto es 2 por la derivada de x más 1,
es y igual a x. Cuando es y igual a x, la derivada vale 1. La derivada de 1 es 0, porque es una constante. Entonces, por lo tanto, la derivada de la parte de abajo es 2. Entonces hago u', 2x cuadrado, por b, 2x menos 1, menos la derivada de lo que está dentro, 2 por 4x al cubo, sobre la parte de abajo elevada al cuadrado. No se preocupen por la parte de ejercicios, porque esto nosotros no lo vamos a aplicar. Obviamente lo muestro para que vean, tengan una idea de cómo se hace. Hay un tema que es el siguiente. Vamos a considerar una función como esta, donde presenta un máximo relativo, por lo menos máximo dentro de ese entorno. Igual a f de x presenta un máximo. Entonces busco su derivada, pero no me preocupo en hacer la derivada, sino que analizo cuánto vale. Acá es positiva muy grande, luego va siendo, cada vez la pendiente se va haciendo más pequeña. Miren, acá es positiva muy grande, positiva más chica, positiva más chica, positiva más chica, y acá vale 0. Efectivamente acá vale 0. Este valor es la tangente de alfa 1. Tangente de alfa 1. Este valor es la tangente de alfa 2. Y así, pues, sucesivamente, hasta que llego al punto donde presenta el máximo, donde su derivada es 0 porque es horizontal, la tangente es horizontal, y luego empieza a ser negativa. Entonces, si yo hago la primera derivada de la función y la igualo a 0, puedo obtener cuál es el valor en el cual se produce el máximo o el mínimo. Es la misma idea, solo que en el mínimo es al revés. Por ejemplo, si fuera la función y igual a x cuadrado, ¿no es cierto? Que teníamos que mostrar. Y prima es igual a 2x, la igualo a 0. ¿Y cuál es el valor de x que hace que esto vale 0? X igual a 0. La función y igual a x cuadrado tiene x e y, es esta, y igual a x cuadrado, tiene un mínimo para cuando x vale 0, o un máximo. Que sea mínimo o máximo nos va a depender el signo de la segunda derivada, que es la que uno puede ir haciendo. Si uno deriva la primera función, la segunda derivada, por ejemplo acá hay segunda, sería 2, es positiva, estamos en presencia de un mínimo. Muy bien. El proyecto es muy importante adoptar un sistema de signos para cuando uno calcula los diagramas de momento flexor y esfuerzo de corte, un sistema de signos que es distinto de lo normal. Se aplica a este sistema. Todo el mundo aplica este sistema. Positivo para abajo, positivo para la derecha y positivo en el sentido de las agujas del reloj, para el giro. ¿Por qué? Todo el mundo usa esto. ¿Pero por qué? Porque con esa convención, el esfuerzo de corte es la derivada del momento flexor respecto de x. Fíjense, una viga cargada en forma uniforme a todo lo largo de la misma. Problema que ustedes seguramente habrán visto, y si no lo van a ver, yo lo voy a explicar en los próximos videos, pero es un problema muy común, donde el momento flexor, el esfuerzo de corte es una línea recta, tiene su máximo valor en los extremos, 0 en el centro, y el momento flexor es una parábola de segundo grado. Acá vemos que la derivada del momento flexor va siendo cada vez más pequeña hasta que llega a ser 0, se produce un mínimo, y luego tiende a ser cada vez más grande y en forma negativa. Nosotros recuerden que con esta convención representamos los valores negativos para arriba y los positivos para abajo en proyecto. Los de termodinámica lo tendrán que ver el año que viene. Bueno, el próximo paso es comenzar a ver el tema de integrales.